Gracias, Yulisa Cepeda. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, quiero hacer una breve referencia. Iba a decir acuse de recibo. No. Lo que pasa es que quería hablar sobre el proyecto de presupuesto complementario, pero no me había referido a él porque no lo tenía a mano, no lo había revisado y no me gusta hacer referencia a montos presupuestarios tomando en cuenta los recortes de los periódicos, porque eso tú tienes que revisar el proyecto y verlo y no simplemente guiarte por la carta de motivación que envía el presidente de la República. Solo tomar en cuenta algo para reflexionar. Miren, en el presupuesto general de la Nación aprobado para este año por la ley 506-19, el gobierno estimó ingresos por 750 mil millones de pesos y estimó gastos por 861 mil millones de pesos, lo cual da como déficit operativo, diferencia entre ingresos y gastos, 110 mil millones de pesos. En junio, el gobierno sometió un proyecto de presupuesto complementario que fue aprobado en el Congreso Nacional debido a los efectos del COVID sobre la economía, una caída de los ingresos y un aumento del gasto público, que obligó a estimar los ingresos en 673.107 millones de pesos. O sea, de 750 la estimación de ingresos bajó a 673 mil millones. Y la estimación de gastos de 861 mil millones subió a 906.700 millones. 906.700 millones. Quiere decir que el déficit, que originalmente iba a ser de 110 mil millones, pasó a 233.595 millones. El déficit. Un déficit que hay que cubrirlo con deuda. Claro que a esa deuda hay que agregarle la deuda que se debe contraer para cubrir los vencimientos de deuda también de ese año correspondiente a este año. Entonces, ahora el gobierno ha sometido un nuevo proyecto de presupuesto complementario, adicional al que ya se aprobó en junio, porque la estimación de ingresos que se hizo para ese presupuesto complementario de junio también varió. Y el gobierno dice ahora que la estimación de ingresos, que originalmente era de 750 mil millones, que luego se bajó a 673 mil millones, ahora baja nuevamente esa estimación de ingresos a 610.362 millones. Eso es lo que dice el proyecto de presupuesto complementario que está ahora mismo en el Congreso Nacional, que la estimación de ingresos es de 610.362 millones. Quiere decir que ha bajado la estimación de ingresos original en 140 mil millones de pesos. La estimación de ingresos original que se tenía en este año, para este año, sin COVID. Con COVID inicialmente, va a bajar 70 mil. Pues con COVID otra vez va a bajar 60 mil más, ya está en 130 mil millones de reducción de estimación de ingresos. Y la estimación de gastos también aumenta. El gobierno actual ha sometido un proyecto de estimación de gastos que inicialmente era de 861 mil millones. Luego, en el presupuesto complementario pasó a 906.702 millones. Ahora se estima el gasto para este año, para completar este año, en 1.045.978 millones de pesos. O sea, el gobierno actual, en el presupuesto complementario actual, está diciendo que va a aumentar su nivel de gastos sobre el nivel de gastos que se estimó en junio pasado en 139 mil millones de pesos adicionales. Por lo tanto, el déficit operativo de este año, cuando se apruebe ese presupuesto complementario para terminar el 2020 será de 435.615 millones de pesos. La diferencia entre ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque la estimación de ingresos ha bajado considerablemente y la estimación de gastos ha aumentado, porque hay necesidad de gastar más en cuanto a lo que tiene que ver con las atenciones a la salud y eso y asuntos por el estilo. Entonces vamos a tener un déficit de 435.615 millones de pesos, que eso es lo que va a haber que buscar prestado para completar la diferencia entre ingresos y gastos este año. Ahora, adicional a esos 435 mil millones de pesos, hay que buscar alrededor de 165 mil millones de pesos para pagar deuda vencida.
Entonces, para que ustedes tengan una idea, se estimó para este año, sin COVID, en condiciones normales, que iba a ser necesario endeudar el país con deuda pública interna y externa para cubrir déficit operativo y para cubrir vencimientos de deuda. Este año se iban a buscar prestado originalmente 247 mil millones de pesos, 110 mil para cubrir el déficit de diferencia entre ingresos y gastos y 137 mil millones para pagar capital e intereses. Es decir, 247 mil millones. Con el presupuesto complementario de junio, se decidió entonces que había que buscar 150 mil millones de pesos adicionales prestados. Por lo tanto, la necesidad de endeudamiento pasó de 247 mil millones a 397 mil millones de pesos. 397 mil millones de pesos necesarios buscarlos prestados para cubrir el déficit de diferencia entre ingresos y gastos y para cubrir también la necesidad de pago de capital e intereses. Pues para este presupuesto complementario nuevo que está sometiendo el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, o que ya lo sometió, la necesidad de endeudamiento total va a ser de 599.225 millones de pesos. Eso es lo que va a buscar prestado este gobierno entre la gestión de 8 meses de Danilo Medina y la gestión de 4 meses y medio de Luis Abinader. Este año habrá que buscar prestados 599.225 millones de pesos, de los cuales el gobierno le está solicitando al Congreso Nacional que le autorice a buscar prestados adicionales a lo que ya se autorizaron en el presupuesto complementario que se aprobó en junio, 202.020 millones de pesos. 202.020 millones de pesos. Fíjense que en el presupuesto complementario de junio, el gobierno le pidió al Congreso que le autorizara a buscar prestado adicional 150.900 millones. Ahora, en este nuevo presupuesto complementario, el gobierno le está pidiendo al Congreso que le autorice a buscar prestado adicional 202.020 millones de pesos. Ahora, esos 202.020 millones de pesos, que es una cantidad exorbitante, porque nosotros vemos que el gobierno actual está diciendo, bueno, estamos reduciendo el gasto público y lo que nos vamos a ahorrar con esa reducción de gastos nos va a dar entonces para invertirlo en otros aspectos. Ayer yo escuché al presidente Luis Abinader decir, cuando anunció que le estaba ordenando al Ministerio de Hacienda transferir 234 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El presidente Abinader dijo, nosotros estamos reduciendo personal, estamos revisando las nóminas y los gastos innecesarios del Estado, y con eso que nos estamos ahorrando lo vamos a invertir entonces donde tiene que invertirse, que es en educación. Muy bien. Y recibió un aplauso. Qué bueno. Pero, presidente, no diga que usted se está ahorrando dinero para invertirlo de una partida, de un sector a otro sector, cuando usted le está solicitando al Congreso Nacional que le autorice a endeudarse por 202.000 millones de pesos, adicional a lo que ya está presupuestado como endeudamiento. Repito, originalmente íbamos a buscar prestado 247.000 millones de pesos. Luego se le aumentaron 150.000 millones de pesos en el presupuesto complementario del mes de junio que se aprobó. Y ahora, a esos 397.000 millones de pesos que hay que buscar prestado, se le van a agregar 202.000 millones de pesos más que el gobierno actual requiere para cubrir déficit, porque se le han reducido las estimaciones de ingresos, como era lógico por la caída de la economía, pero también para cubrir aumentos de gastos, porque resulta que hasta junio de este año, o mejor dicho, en el presupuesto de junio complementario de este año, la estimación que se hizo de gasto para el año completo fue de 906.000 millones, la nueva estimación. Ahora la nueva estimación es de 1.045.000 millones. Por lo tanto, este gobierno
está diciendo que necesita 202 mil millones de pesos más prestados, con lo que llegaríamos a 599 mil millones de pesos más prestados para poder completar el nuevo presupuesto complementario y cerrar este año. Ahora, ese endeudamiento no es criticable. Eso no está mal. Ese Partido Revolucionario Moderno, que en el Congreso se abstuvo de votar por el presupuesto complementario de junio, ahora va a votar de manera unánime por el nuevo proyecto de presupuesto, sin criticar el hecho de que ahora el endeudamiento va a ser de 202 mil millones de pesos adicionales, mucho más que los 150 mil millones que no quisieron aprobarle al gobernante anterior para terminar este año, sabiendo el gobernante anterior que los últimos 4 meses ni siquiera le iban a corresponder a él, le iban a corresponder a que ganara las elecciones, y resulta que ganó precisamente el presidente Luis Abinader. Eso para que ustedes vean cómo cambian las cosas cuando inicialmente uno pita con un pito y luego cuando le toca soplar con una flauta. Es diferente. Ahora ese endeudamiento se justifica. Antes no se justificaba. Aún cuando estamos hablando del mismo año y estamos hablando de la misma crisis. Porque usted pudiera decir, en los años anteriores no era justificable tanto endeudamiento por parte del gobierno. No, pero en junio sí era justificable. Porque en junio se trataba de una situación de crisis por el COVID. ¿Cómo es justificable ahora? Pero en junio eso se rechazó. No, eso nadie ningún legislador del PRM quiso aprobarlo. Pero ahora sí lo van a aprobar. 202 mil millones de pesos de deuda adicional para cerrar el año con un endeudamiento de 599 mil millones de pesos para completar un presupuesto que esta vez se va a alcanzar el monto total de ingresos, gastos más compromisos de pago de capital e intereses, 1.209.000 millones de pesos. Ese será el monto del presupuesto total de este año 2020.